Buenas noches, estimado doctor Jorge Verdugo. A continuación, nuestra exposición sobre la reparación integral por daños inmateriales. La reparación integral constituye un pilar fundamental en la administración de justicia en el Ecuador, especialmente en lo que respecta a la reparación por daños inmateriales sufridos por las víctimas de delitos. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la reparación integral de las víctimas constituye un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República, específicamente en su artículo 78, que garantiza la protección especial a las víctimas de infracciones penales y establece que la reparación debe incluir sin dilaciones la restitución, la indemnización, rehabilitación, garantías de no repetición y satisfacción del derecho violado. Este precepto constitucional básicamente reconoce expresamente la necesidad de atender no solamente los daños materiales, sino también aquellos daños inmateriales que afectan la esfera emocional, psicológica y social de las personas afectadas. El Código Orgánico Integral Penal, COIP, en su artículo 77, complementa esta disposición constitucional al definir la reparación integral como aquella solución que objetiva y simbólicamente restituya en la medida de lo posible, pues, al estado anterior a la comisión del hecho y satisfaga a la víctima. Este artículo enfatiza que la reparación debe adaptarse a las características particulares de dicho delito, el bien jurídico afectado y la magnitud del daño, reconociendo que los perjuicios inmateriales requieren respuestas específicas que trascienden la compensación pecuniaria. La jurisprudencia ecuatoriana y los mecanismos establecidos han evolucionado para garantizar que las medidas de reparación como la rehabilitación psicológica, la satisfacción pública, el reconocimiento del daño y las garantías de no repetición se integren en la respuesta estatal frente a la vulneración de derechos en concordancia con estándares internacionales de derechos humanos. En este contexto, pues, el estudio y análisis de la reparación integral por daños inmateriales no solamente permite comprender la dimensión plural y dinámica del derecho a la justicia, para las víctimas, sino que también invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los instrumentos normativos y procedimentales que garanticen su efectiva implementación. A continuación, mi compañera Josie. Las garantías de no repetición constituyen medidas estructurales orientadas a evitar la repetición de delitos similares a futuro. Estas acciones no solamente son simbólicas, sino también buscan transformar las condiciones institucionales, sociales y culturales que facilitan la vulneración de derechos. Esta se implementa mediante la implicación de reformas legales, sanciones hacia los responsables, cambio de políticas públicas y finalmente la capacitación constante a los funcionarios públicos en el sistema de justicia. De igual forma, tenemos que estas medidas no solo demuestran el compromiso que tiene el Estado, no solo con la víctima directa, sino también con la sociedad en general, puesto que este promueve una cultura que respeta los derechos humanos. Como ejemplo de esto, tenemos el caso de la señorita Paula Guzmán Albarracín, una adolescente la cual sufrió acoso sexual por parte del vicerrector de su colegio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado ecuatoriano la adopción de protocolos que incluyan la prevención del acoso sexual como tal. Por otra parte, tenemos a las medidas de no restitución, las cuales se refieren al restablecimiento de la situación de la víctima, es decir, a una situación cercana a la que tenía antes del delito como tal. Como ejemplo de esto, tenemos el caso del señor Ordóñez Talavera, quien sufrió una negligencia médica mientras estaba detenido. La Corte Constitucional del Ecuador ordenó medidas de reparación integral, las cuales consistían básicamente en que exista atención médica especializada, así como también una provisión de prótesis ocular y medidas de reinserción hacia la sociedad como tal.
De ahí podemos ver que tanto las medidas de repetición como las medidas de restitución son medidas esenciales dentro del Estado ecuatoriano que tienen como objetivo dar protección integral a la víctima como tal. A continuación, mi compañera María del Carmen. Siguiendo con el tema, en este caso tenemos la rehabilitación. Esta está orientada a la recuperación de las personas mediante la atención médica, psicológica y social. Esta medida busca sanar las secuelas físicas, emocionales causadas por el delito, proporcionando a la víctima los servicios necesarios para su recuperación integral. La rehabilitación incluye también la garantía de servicios jurídicos y sociales que facilitan la reintegración de la persona afectada en su entorno. Un ejemplo real tenemos tras la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso de Paula Guzmán Albarracín. El Estado ecuatoriano se comprometió en proporcionar asistencia médica y psicológica gratuita a la madre y familiares de la víctima como parte de medida de reparación. En, en otra parte también tenemos las medidas de satisfacción. ¿Esto qué quiere decir? Las medidas de satisfacción son acciones simbólicas que buscan reparar la dignidad y la reputación de la víctima. Estas incluyen la declaración jurídica de los derechos y responsabilidades que deben incluir disculpas públicas, reconocimiento de la verdad históricas, conmemoraciones y homenajes a la víctima. Las medidas de satisfacción tienen un valor simbólico y emocional, contribuyendo al reconocimiento público de la injusticia sufrida y el restablecimiento al honor a la persona afectada. Como un ejemplo real que tenemos, en este caso tenemos el caso de Sara Yaku. La Corte Internacional de Derechos Humanos ordenó al Estado ecuatoriano ofrecer disculpas públicas al pueblo de Sarayaku por la explotación petrolera en su territorio sin consulta previa. Además, se dispuso la remoción de explosivos colocadas en su territorio y la adopción de medidas para garantizar el derecho a la consulta en futuros proyectos que se den. A continuación, mi compañera Gabriela Toquiza. Siguiendo con el tema, finalmente llegamos a la indemnización. La indemnización se refiere a la compensación por daños materiales e inmateriales sufridos por la víctima como consecuencia de las infracciones penales. Esta medida busca reparar económicamente los perjuicios evaluables económicamente, incluyendo pérdidas patrimoniales, gastos médicos, daños psicológicos y sufrimiento emocional. La indemnización es una forma tangible de reconocer el daño causado y proporcionar a la víctima recursos necesarios para su recuperación. La indemnización es una forma de reparación civil. Se puede sugerir dentro del proceso penal, si la legislación lo permite, o un proceso civil paralelo o posterior. Su objetivo es resarcir a la víctima por daños materiales, como por ejemplo la pérdida de bienes, gastos médicos. Tenemos los daños morales, donde está el sufrimiento psicológico, daño a la reputación, etcétera. El lucro cesante, lo que la víctima dejó de ganar por causa del delito. Aquí podemos ver un caso real en el caso de Jorge Ordóñez Talavera. Además de la provisión de una prótesis ocular, la Corte Constitucional ordenó una indemnización económica por daños sufridos debido a la atención médica deficiente durante su detención. Otro caso que también podemos analizar es cuando una persona sufre una agresión física. eh, Sería un delito de lesión. El agresor es condenado penalmente y el juez puede ordenar, además de la pena de prisión, el pago de una indemnización por gastos médicos, días de trabajo, día de trabajo perdido, daños morales a causa del trauma. Finalmente, en conclusión, las medidas de reparación inmateriales contempladas en el COIP ecuatoriano representan un compromiso para la justicia restaurativa y el respeto a los derechos humanos. Cada una de estas formas de reparación abordan diferentes aspectos del daño sufrido por las víctimas, buscando su restitución, rehabilitación y dignificación. La implementación efectiva de estas medidas son esenciales para garantizar una justicia integral y para promover una sociedad más justa y equitativa. Gracias.